Estamos en el preestreno y hace meses que no nos vemos. Desde que comenzó la pandemia trabajamos virtual mucho más que presencial. Cuando nos dimos cuenta que no íbamos a poder estrenar en un teatro, decidimos reinventar nuestro trabajo. Lo que se vivió en Huesos Llenos de Barro fue puro presente. Todo fue resignificado, cada espacio, cada sensación, irrepetible e irreemplazable. Pero para llegar a ese lugar tuvimos que comprender el material que nos dio el nombre. En 2019, en la Cátedra de Dirección 4 de Román Podolsky de la Universidad Nacional de las Artes, llegaba a mí la obra Mauser, de Heiner Müller. Empezó con un texto de Heiner Müller, Mauser, valga la redundancia, del cual no tenía ni idea qué decía. Lo único que sabía de Mauser era que era una obra que había sido censurada en los años 70, que era la obra más cruda de Heiner Müller y que planteaba una paradoja con respecto a la revolución, con respecto al ser humano. Empecé a investigar, la obra no estaba en español, había solo una versión en portugués y en alemán. Y me contactaron con la Cátedra de Dramaturgia, Nico hizo la traducción y esa fue la primera vez que leí Mauser y me voló la cabeza. Mauser ni sabía que existía, la verdad. Dramaturgo berreta, ¿no? Pero bueno. Fue buenísimo, o sea, fue una semana que yo estaba en trance con esa obra y la traduje así. Lo peor es que 2 meses después de haber trabajado la obra, que me fascinó cuando se leyó en la cátedra con vos, fue increíble porque es como que le vi una vida a la obra la primera vez que se leyó, que como yo seguía como en ese estado, ¿viste? Bueno, 2 meses después descubro que era una versión cubana de la obra. Era una obra muy complicada, una obra dura, pesada, prácticamente irrepresentable, con monólogos muy extensos y también como muy brutales. Escuchamos sus gritos y vimos lo que había hecho no con nuestro mandato. Él no paraba de gritar con la voz del hombre que devora a los hombres. Así nos dimos cuenta que su trabajo lo había quebrado. Su tiempo... El enemigo no debe encontrarnos. Luchaste en el frente de la guerra civil. Luchaste en el frente Vos de la guerra civil. sos una debilidad. Vos sos una debilidad. Vos sos una debilidad. Repartiste la muerte en la ciudad de Víctor. Eso. Repartiste la muerte en la ciudad de Víctor. A los enemigos de la revolución. A los enemigos de la revolución. A los enemigos de la revolución. Luchaste Con nuestro en el mandato. frente de la Con guerra nuestro civil. mandato. Con nuestro mandato. Te dije, qué difícil, me encanta que sea difícil, me encanta que no sea algo que haya hecho, que hubo instancias en representación del texto, hubo instancias de soldados, de gente envuelta en plásticos. Y ahí empezamos un camino con Mauser, ¿no? De ver los cuerpos en movimiento. Y lo más interesante que fue una charla que tuvimos como ¿qué intérpretes queremos para Mauser? ¿Qué buscamos? ¿Bailarines con técnica? ¿Actores que no se muevan? ¿Actores que se muevan? ¿Bailarines que sepan actuar? Es un desafío para mí proponerle al actor, más allá de que los actores que tenemos son fabulosos y tienen elementos corporales y demás, pero es otro lenguaje. Pero es completamente otro lenguaje, y para nosotros que venimos del movimiento puro, para mí, ¿cómo le digo a Martín o a Héctor cómo tirarse al piso sin golpearse y cómo rodar o quién hacer un pasto? Sí. Ir entendiendo no solamente desde lo conceptual, sino también desde el montaje, desde la puesta en sí.
Huesos llenos de barro es la culminación de un trabajo experimental que nos obligó de alguna manera la pandemia. Ensayábamos esta obra Mauser de Heiner Müller presencial, dejamos de juntarnos por la pandemia, comenzó la tarea en Zoom y estando en Zoom nos dimos cuenta que eran muy potentes las imágenes visuales que terminábamos viendo, el ojo de uno, la boca, una bailarina que aparecía solo su pie, y tomamos la decisión de comenzar a pensar el espectáculo, dejando de lado aquel primer proyecto en stand-by y adaptándonos a la nueva modalidad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, va. No trabajamos solamente con lo escénico en cuanto al teatro, sino que fuimos encontrando también lo escénico en todas las disciplinas, en todos los lenguajes que se fueron incorporando, desde la fotografía, la música. Fue como encontrar lo escénico en cada una de las artes y poder particularizarlo y acercarlo a lo que estábamos buscando. La que tu mano se mancha, no tengo la con lección una para mano las de la ignorancias, sino la bala. tiene Le que ser partí la lavada muerte a los con tu enemigos de propia la sangre. revolución, sabiendo que el pan diario de la revolución es la muerte de sus enemigos, Que sabiendo que necesita todavía cada mano, pero debemos tu mano arrancar ya el no pasto para que más. permanezca Ya verde, solo una sabiendo que es a muerte. través de mi mano que la Pero la revolución revolución mata. muere muchas muertes. No sé más, La no revolución sé tiene más, muchos momentos, no sé ninguno le más, sobra. no sé más. Pero vos no sos más. Tenés el yugo de la paz de la tierra. La sangre con la que mi tu mano mano se está mancha atada sobre una al mano de mandato la otorgado una revolución. mañana en la Tiene ciudad que con la ser voz del lavada con partido tu y el sangre. estruendo de la En batalla. nombre de la revolución. Repartir la muerte a sus necesita enemigos cada para mano, detener la pero matanza. tu mano Mauser empezó a desaparecer cada vez más, empezó a deconstruir, empezamos a encontrar otros conceptos que nos parecían interesantes y todo eso llevó a la deconstrucción de los textos, a agarrar solo a algunos que cada vez eran como más deconstruidos a partir del ritmo, de repeticiones, Sí. Hasta la creación de un nuevo texto que tiene que ver más con nosotros. Bueno, hace unos 2 meses, más o menos, 3 meses, vi las primeras versiones de los capítulos, de los episodios. Me pareció increíble cómo el texto se deformó en un buen sentido, ¿no? Cómo empezó a tener loopings, repeticiones, síntesis. En mi caso, una de las cosas que más jerarquizamos en el trabajo en los ensayos y de investigación fue el trabajo con el texto. Pero no desde un punto de vista quizá más tradicional, que tiene que ver con encontrar el personaje, encontrar las imágenes, qué digo, a quién se lo digo, con qué intención. Acá trabajamos con el texto de una manera completamente ortogonal a esa, y que tiene que ver con el hecho que es un texto muy poético, que admite multiplicidad de interpretaciones, y que eso es a lo que María Ángel quería apuntar, a que se produzca entre el texto y lo que ocurre en las imágenes y en el cuerpo, que en esa juxtaposición cada espectador pueda encontrar su sentido propio. Y en ese sentido tiene que ver con abrir y con romper el texto. Trabajamos mucho con lo sonoro, con lo rítmico, con los tiempos, con las pausas, con la repetición. Así que el trabajo de investigación tenía mucho que ver con una cosa, también con una cosa maquinal en el texto, o sea, con buscar esta cosa deshumanizada, un poco deshumanizada, repetitiva, maquinaria, que termina generando sentidos inesperados en el texto, porque se unen palabras que uno no esperaba que se unieran, se arman pausas muy largas en lugares donde uno no las armaría normalmente, e incluso con la misma repetición de las palabras pasan a tener otros sentidos, o incluso se dejan de escuchar como
como la palabra en sí misma y se empieza a escuchar como un sonido, como solo el ruido, o puede aparecer una interpretación como otra palabra, ¿no? Que sea parecida en lo sonoro, pero que ya no es la que estaba diciendo, que con la repetición cambia de sentido. Reescribí algunas partes y otras partes quizás se puse algo mío más. Una vez que ya la obra en un contexto de encierro ya no podía ser Mauser, y aparte la idea de representación de Mauser iba absolutamente en contra de la filosofía de puesta que vos trabajás. Sí. Entonces la idea de una representación ya era imposible de por sí. Entonces así como Mauser es una versión de la medida, vos tenías que hacer tu propia medida. Sí, es una versión de la Actualizarla. versión. Claro, exactamente. Sí, que era tu versión Calderón de Pasolini, era una manera de superar y actualizar el teatro y actuarlo y actualizar lo político y social de la situación, ¿no? Y encima te tocó la pandemia, que es un recontexto. Se armó la dramaturgia a partir de lo que sucedió, no que nos sentamos y escribimos la dramaturgia. O sea, la drama fue como consecuencia del suceso, Claro. digamos. Fue una dramaturgia de los acontecimientos, con los acontecimientos. Con los acontecimientos. Un clic que se produjo en el grupo y en la propuesta de María Ángel de decir, bueno, entonces convirtamos, no hagamos como ensayos en la carencia de, sino bueno, a ver, veamos qué es estas restricciones que qué nuevas oportunidades nos ofrecen, que creo que pasó con muchos procesos creativos alrededor de todo el mundo, y eso trajo incorporaciones nuevas al equipo de gente que manejaba otros lenguajes y otras disciplinas, y para mí como intérprete también abrió un montón de posibilidades. El trabajo con la cámara, pero con la cámara como objeto, o sea, con la posibilidad de decidir cómo usarla, cómo encuadrarla, qué mostrar, qué no mostrar. El trabajo en la intimidad del hogar también. El espacio fue una locura, porque ni bien empezó la pandemia, como que era mi espacio de más luz, estaba mucho tiempo encerrada y entonces me sentaba a leer en el baño, básicamente, y empezó como a volverse lindo, que lo veía como un baño antiguo, viejo, y de pronto como, epa, está lindo. Y cuando fue la sugerencia de usarlo como espacio para la performance, como que más lindo todavía, pero a la vez más profundo, como que mi baño ya no era mi baño, era un escenario, era a la vez mi encierro y mi libertad, porque dentro del arte y lo que hacemos uno se siente libre, y a la vez es tu prisión, tenés muy pocas posibilidades, de pronto estaba de cabeza en la bañera, con miedo a caerme. Eso está bueno. Eso me encanta. Es repetir varias veces ese mismo movimiento. Y como si quisieras respirar, te ahogás. Y es extraña esa respiración, como la abertura de la boca.
Yo me sentí súper acompañada, sobre todo porque nunca había hecho un maquillaje tan complejo. Fue un momento como de mucha liberación. Y yo estaba acá arriba, y lo voy a mostrar a ver si se ve, y la gente, los vecinos de mi amiga venían y, no sé, tipo, colgaban la ropa, todo, y unos vinieron, yo como no los veía, porque estaba en la mía, no sabía que había personas así. También usé eso como parte de la perfo, y después aplaudieron, me miraban como no sabían si tipo tenía un brote psicótico. Hay algo me parece que de lo que hicimos que es como más allá de que está como, si querés, encuadrado en una ficción o planteado desde ahí o whatever, pero me parece que ese momento de cada uno fue muy real, porque, o sea, el cuerpo se estaba poniendo, y creo que un poco de eso se trata lo que estamos haciendo, como verdaderamente estamos poniendo el cuerpo, o sea, verdaderamente el invierno y se estaba acá en tetas tirados. En ese momento estaban aislados, ¿no? Entonces se mezclaba también la gente que salía de los balcones, entonces era como un tecnovivio entre nosotros, toda la compañía performateando e improvisando. Y también el convivio que se generaba, ¿no? con la gente de los balcones, con la performer, era como un acontecimiento en sí mismo. Está bueno, déjatelo. Yo estaba con mi celular en mi terraza, plena pandemia. Nos fuimos ahí a crear. Me estaban guiando por el celular Ana y Maru. Y recuerdo que fue un momento como muy atesorado, como un día muy distinto, en plena pandemia, que todos los días eran medio parecidos estando en casa. Estaba en casa, estaba en mi terraza, pero desde un lugar muy distinto. Estábamos ahí en el medio de la perfo y aparecía gente, aparecían vecines y era muy loco todo lo que se generaba, ¿no? Era como yo, pero a la vez no era yo. Yo no sabía si me reconocían. Nos conectamos todos por nuestros dispositivos, que lo utilicemos como recurso, un recurso que creo que sumó un montón, sobre todo porque estaba esta idea del panóptico, este concepto Foucaultiano ahí, a más no poder, dando esta idea de los cuerpos dóciles, lo que ejerce el poder sobre los cuerpos, lo que adoctrina, y sin embargo no nos dejábamos adoctrinar, seguíamos, nuestros cuerpos querían hablar, buscábamos el pequeño recoveco donde tenía esa luz. Todo el chocarte contra la pared, cambias de dirección. De mi casa era un lugar deshabitado donde vivieron mis bisabuelos, y transformar eso que estaba muerto en un espacio artístico y que ahora se ve en el video performer, bueno, fue muy especial. La segunda locación, campo total, desértico, con muy poca señal, pero dándolo todo, ahí en compañía de todos, tanto de Maru como de Mati, como de Fer y de Ana, todos a full, eran directivos, pero en el medio del campo, sin a veces poder escuchar nada, pero el viento, los pájaros y lo propio del silencio hicieron algo súper profundo. Era una sensación de mucha adrenalina y sobre todo de mucha fuerza, donde la tierra y todos los elementos de la naturaleza me llevaban a decir, bueno, vamos, hasta
hasta quedar en la misma nada. Empezás a romper. Podés hacer lo que quieras, podés salir de este plano, podés ir atrás, podés revolear la silla, podés chocarte contra la cruz. Hacé lo que quieras. Desde la fotografía hubo dos momentos y formas distintas de trabajar. Por un lado, el momento que hicimos las videollamadas, hicimos una sesión de video y foto con cada intérprete en una videollamada, y la forma de trabajar al no poder moverme fue hacer fotos a la pantalla de mi compu retratando lo que veía, eligiendo momentos que me parecían más importantes y tratando de seguir un poco la acción de cada performance. Al salir al exterior, al estar en los espacios urbanos y en el PH, en contacto directo con los intérpretes, la forma de trabajar fue diferente, porque ahí yo podía moverme, podía acercarme, podía alejarme y podía elegir un poco más los planos para fotografiar. A veces planos generales y a veces ir a los gestos. De todos modos, en todo el tiempo la idea fue retratar los gestos y un poco el sentimiento de lo que transmite la obra. Luego, otro momento muy increíble, muy hermoso y atesorado también, es bailando al lado de las vías del tren. En Buenos Aires de barro se puede ver que estamos ahí tirados, estamos bailando. Y ese momento de improvisación, ocurrió algo, o sea, fue un momento de mucha presencia. No había nadie en ese lugar, era un lugar muy raro, muy distinto. Nos tuvimos que meter medio ilegal. En serio que yo no planifico, yo miro y saco, no estoy pensando, no me pasa eso de ver un almohadón ahí en el medio y correrlo, no lo hago normalmente. La obra nos llevó a habitar espacios dentro de pautas muy detalladas y siempre en algún punto improvisadas, porque venía con una idea y tal vez se transformaba en otra. Y esa transformación llevaba a nuevos espacios, a nuevos lugares. Fue muy emocionante el momento de grabar, de encontrarnos, porque encontrarnos presencialmente a grabar después de un año de estar ensayando por Zoom, la verdad que es movilizante, ver otros cuerpos nuevos. Yo la verdad que no conocía a nadie del elenco y ver, no sé, las alturas de cada uno, vernos bailar, crear, improvisar todos juntos. Así que empezamos a recorrer las calles, intervenimos las calles, miramos los espacios y descubrimos espacios que no estaban planeados en nuestra cabeza. Y empezamos ahí a registrar lo que ellos hacían con ese espacio, que los tomaba de sorpresa. Ellos tenían una estructura que era una coreografía que sabían que se iba a deconstruir, y tenían conceptos a trabajar, ¿no? El concepto de la libertad, el concepto de estuviste realmente y literal adentro de una casa, performateando en una casa, y ahora es el momento de este personaje salió y se topa con un espacio real. Eso, empujala el que está al lado tuyo. Lo voy a subir yo. Eso, empujalo de verdad. Eso, de verdad. De verdad. De verdad. Sacala de los pelos. Sacala de los pelos. Salí acá. Eso, salí. Eso, sacala. En el chino, acá está de testigo Ana, era genial porque era el registro del registro. Mientras nosotros filmábamos a las performers, el chino nos filmaba a nosotras. No tenemos ese registro, hay que ver si lo conseguimos, porque sería genial. Era como que no sabíamos si él estaba filmándonos por el acontecimiento o por el control y la vigilancia, de decir, ¿qué me están filmando? Bueno, viste, ¿no? que los chinos siempre filman. En ese edificio abandonado,
metieron el cuerpo, metieron su cuerpo presente frente a la ausencia que se sentía en cada recoveco, en esos objetos que habían dejado sus antiguos dueños, en esas paredes que se derrumbaban, esas grietas, esa mugre, ese polvo, y metieron el cuerpo y todo fue resignificado. Fue una experiencia muy interesante, muy desafiante, porque literalmente está en medio de la nada y podía morir, lo cual fue muy divertido. La idea estética, y para unificar con el tema del video, la idea fue trabajar todo en blanco y negro, como para emparejar los distintos tipos de dispositivos y que el protagonismo lo tengan los intérpretes y no los espacios donde cada uno estaba. Por eso trabajamos en blanco y negro. Además que nos parece que el clima del blanco y negro es más afín con el mensaje de la obra. La nueva etapa entonces nos mostraba una nueva estructura de un individuo formateado, un individuo máquina, patrón, retícula. Lo que era de guerra más que nada era la textura, era la fuerza del material, era digamos, que es un material estructurado, pero no la morfología de la prenda. La prenda se terminó de generar, digamos, con esta uniformidad de la textura. Y ahí es donde trabajamos con amplitud, con mucho material de tela, básicamente porque el objetivo era hacer un uniforme digamos, parejo para todos, pero que cada personaje pueda verse diferente. No tienen similitud solo en la estructura de la tela y en la morfología exterior, pero después el producto en sí mismo es diferente. Héctor y Martín, que son las dos voces masculinas, partían de la misma consigna. Sus vestuarios tienen una onda milico religioso, con tintes de Alemania nazi. El barro es la metáfora de la sangre derramada, de la muerte, de lo enterrado y desenterrado de la historia. Bueno, a mí me pasa lo siguiente, cuando empiezo la obra no sé cómo empezar y cuando termino no sé cómo lo hice. Por un lado, el sonido fue crear y recrear ambientes para lo que usé grabaciones de campo, foley, efectos con procesos digitales y analógicos que terminaban de manera digital para ser usados con técnicas de postproducción. Para la música también fue un recorrido o un acercamiento a varias técnicas compositivas, a veces más cercano a cánones tradicionales, así como también a los sectores más experimentales del ruidismo. En cuanto a la instrumentación, lo pensé como un híbrido entre instrumentos tradicionales y electrónicos, tanto digitales como analógicos también. Con esto podía cubrir un rango de técnicas interpretativas entre lo tradicional y lo experimental, y también con el uso de técnicas extendidas que me permitió llevar a los instrumentos a lugares no convencionales, que me brindaran más recursos texturales a la hora de componer. Y a partir de eso, como que bueno, iba metiendo capas hasta tener algo y después sacar. Y un poco que estaba medio sólido. Toma, Maru, esto es tuyo. Devolución y de nuevo el siguiente igual. Mierda, ¿cómo arranco? ¿Cómo hice esto? Me parece que Huesos llenos de barro es una obra potente, con un mensaje fuerte, claro. Formar parte del proceso de la creación Huesos llenos de barro fue sobre todo un sostén, porque crear en cuarentena
es algo que no se puede dar por sentado, tener un grupo, tener un espacio de creación en el cual pensar y en el cual seguir creciendo. El nivel de elaboración que hubo, a pesar de las contingencias de la pandemia, del encierro, la fotografía era espectacular, las actuaciones estaban muy bien. No digo que no sean espectaculares, todo. El vestuario, la fotografía, no, por eso, todo el trabajo conjunto, la coreografía, el vestuario, la fotografía, el montaje, extraordinario montaje con muchos recursos técnicos, la música increíble, como que te lleva, solo la música te lleva. El proceso creativo de Huesos Llenos de Barro y Mauser como equipo parte de un planteo interdisciplinario, totalmente interdisciplinario. Somos un grupo de personas con recorridos muy distintos y para mí ese es uno de los grandes atractivos, porque yo me llevo de esta experiencia un aprendizaje enorme de las miradas de mis compañeros y mis compañeras, y un aprendizaje que se vio potenciado, y esa interdisciplinaridad también se vio potenciada no intencionalmente, pero por la pandemia. A pesar de encontrarnos compartiendo y ensayando a través de una pantalla, también cómo se resignificaron un montón de espacios y emociones, así que fue muy lindo compartir eso. Yo creo también que una de las cosas que caracteriza a este equipo que es un equipo, Sí. que en ningún momento te sentís solo y que a su vez también te sentís protagonista siempre. Sí. Me parece que es una cualidad que vos trabajás y que está buenísima, que te apoyás mucho en el otro cuando te sentís que no tenés información o que estás en un momento de que decir, ¿qué hago? Gaby, tirame la punta, Nico, demás, todo el equipo. Y a su vez tenés la libertad de poder proponer y de poder hacer lo que quieras. También es bueno porque confiamos en el laburo del otro y en la trayectoria. Decís, bueno, sí, te dejo en tus manos. No me sentí en una individual, sino que me sentí en una con ustedes, en una con la música que escuchaba, con las voces que escuchaba. Un re desafío, pero me sentí re presente todo el tiempo, súper acompañada todo el tiempo. Necesitar esa conexión en ese momento tan particular fue lo que marcó también un poco la performance. Se nos propuso desde ese lugar también y creo que todos apuntamos un poco a eso. Creamos este experimento audiovisual que tanto placer nos dio hacer, nos dio experimentar, nos dio placer ir buscando qué textos podían quedar, qué lugar de la casa nos convenía filmar a cada uno. Nada, fue un proceso espectacular, creativo y muy saludable para todos. Cada uno puso allí su propia creación y bueno, eso se nota en el film. Me parece que hay algo de eso de la experimentación que estuvo re bueno y que es como lo valioso y lo copado de haberlo hecho. No había nada que no te transformara porque estás muy expuesto en el hábitat. Busca sacar esas cristalizaciones fundadas, aquello que está instituido y que tiene que ser así cuando no. Por eso, nada, súper feliz con lo que llegó a ser esta locura hermosa, donde creo que esperábamos esto, realmente porque laburábamos por esto, así que nada. Creo que Mauser fue como un salvavidas para mi persona y para mi artista, que me ayudó a atravesar todo este momento que estamos viviendo como humanidad. En este proceso de búsqueda y de cambios que nos llevó la pandemia, la compañía encontró su propia identidad. En este proceso híbrido al que llegamos, encontramos nuestra propia autoría y nuestra propia identidad. Así que nada, estoy muy contenta, la obra es muy linda y se puede ver tanto de forma virtual, en entornos virtuales, o proyectada en algún espacio público o en alguna sala teatral. Así que bueno, nos deseo un enorme camino para recorrer y llegar a lugares inimaginables. El proceso de 2 años que lleva esto fue todo el tiempo como ir descubriendo cosas nuevas, ir de alguna manera confiando
en lo que venía y en lo que íbamos a caer. De pronto surgía, creo que básicamente surge todo de lo que nos daban los cuerpos también en algún punto, los chicos, el material con el que estábamos trabajando. Y eso básicamente era como un devenir constante y el nacimiento de nuevas cosas, y fue una búsqueda, creo, más que nada. Buscar y encontrar y ir tanteando en algún punto lo que era acertado y por dónde iba más que nada el material y también el estilo de la compañía. Huesos llenos de barro es una obra angustiante que logra actualizar lo político y social de la situación. Después de meses de trabajar a distancia en nuestras casas, lo que significó a nivel emocional poder confrontar con el exterior, poder vernos las caras, trabajar en esos espacios, habitarlos, esos espacios que nos estaban esperando, y luego armar una dramaturgia con todo eso que nos había pasado, con ese acontecimiento, con esa situación, con lo que nos atravesaba. Fue una experiencia de mucho aprendizaje.